En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Proseguimos con la tarea que hemos emprendido, afianzar en los fieles el conocimiento del origen del Concilio de Apostasía, sus antecedentes y todos los cambios que trajo consigo. Haremos la última y breve lectura de sus planes, citando de nuevo al canónigo Roca. Yo creo que el culto divino, tal como lo regulan la liturgia, el ceremonial, los ritos y los preceptos de la Iglesia romana, sufrirán próximamente en un concilio ecuménico una transformación que, al mismo tiempo que le devolverá la venerable sencillez de la edad de oro apostólica, la pondrá en armonía con el estado nuevo de la conciencia de la civilización moderna. Abate Gabriel Roca. Ceremonial, rito, liturgia, mandamientos humanos, prescripciones eclesiásticas, atuendo, celibato, etc. Nada de todo esto forma parte integrante de la religión de Cristo. Cristo, el Papa y la democracia. Roca, página 79. Hoy en lo que quiero hacer hincapié es en el cisma, que también fue vaticinado por ellos. En este momento, la Iglesia forma un anillo que se romperá por la mitad, y cada una de esas dos mitades formará otro anillo. La escisión va a producirse. Habrá el anillo de los retrógradas y el anillo de los progresistas. Glorioso Centenario, Roca, página 102. En el final del mundo antiguo, en la página 251, dice: no tildéis pues de revolucionarios y de gente baja a los que anuncian esta renovación general. Los anarquistas seréis más bien vosotros, retrógradas. Aquí tenemos ya dibujado el cisma que se daría después del concilio y su puesta en práctica. Obviamente, las condenas anticipadas de aquellos que se opondrían y de hecho se opusieron a participar en la autodemolición de la Iglesia, que tristemente fueron poquísimos, no la mitad como predice Roca, muchísimo menos, por lo que fue muy fácil para los ocupas lanzar contra ellos los anatemas y su castigo más severo, la excomunión. Que por otra parte, los valientes católicos de aquellos días consideraron un honor ser excluidos de la nueva Iglesia, que claramente estaba en contra del magisterio de 2000 años, y se opusieron también al cambio en los sacramentos, pues no era desconocido para ellos ni para la Iglesia que el sacrificio perpetuo sería quitado de en medio. Sería obstaculizado, comenta Straubinger, cambiando las fiestas y las formas de culto, tal como sucediera en los tiempos de los macabeos. No por nada el profeta Daniel reúne en esta profecía lo que pasó en este tiempo y lo que sucedería al final, como bien lo explicaron los santos padres y lo comenta Straubinger. Lo que a estas alturas podemos comprobar es que la Iglesia que surgió después del Vaticano II era otra. Era la Iglesia creada por los masones, que nada tenía que ver, y ella misma se deslindaba del pasado, de su tradición y de todo el magisterio anterior. Por lo que sin ambajes diremos, el clero que salió del concilio casi por unanimidad apostató, ya fuera por temor, timidez o de plano por estar en contubernio con los ocupas. Y entendemos por qué ahora Bergoglio insulta con toda clase de vituperios a los que han encontrado en la tradición lo que la Iglesia considera les había robado. Y porque muy a pesar de él y de todos los que tramaron esta trampa, los adeptos a la tradición van en aumento, mientras que los traidores uno a uno han sido expuestos.
lo que me parece inexcusable para los que estuvieron ahí y tienen 60 años sosteniendo esta traición, es que habíamos sido advertidos. Primero por la Bula Cum ex apostolatus officio, escrita por Pablo IV, para exactamente evitar lo que nosotros estamos viviendo, y la cito: para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. No tengo que citarla toda, quiero que quede grabada en su mente que esta bula fue creada para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. Con la ayuda de Dios, para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos ni mercenarios. Anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes y cismáticos. Incurren en excomunión ipso facto todos los que conscientemente osen acoger, defender o favorecer a los desviados, o les den crédito o divulguen sus doctrinas, sean considerados infames y no sean admitidos a funciones públicas o privadas. ¿Se dan cuenta que al decir mi papa a esta turba de herejes, más bien dicho heresiarcas, están incurriendo en excomunión ipso facto? Al promover sus libros, sus encíclicas, están incurriendo en excomunión ipso facto. ¿Creen que se pueden burlar de Dios? ¿Acaso creen que se pueden burlar de Dios? Podrán engañarnos a nosotros humanos, pero de Dios nadie se burla. Continúo con la lectura de la bula. Nulidad de todas las promociones o elevaciones de desviados en la fe. Agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo o de patriarca o primado, o un cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado, si hubiese desviado de la fe católica, o hubiese caído en herejía, o incurrido en cisma, o lo hubiese suscitado o cometido, la promoción o la asunción, incluso si esto hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto, y de ningún modo puede considerarse que tal asunción haya adquirido validez por la aceptación del cargo y por su consagración. Los fieles no deben obedecer, sino evitar a los desviados en la fe. En consecuencia, los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones por esa misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, escuchan ustedes que nos dicen creen más que el Papa. No, creemos que el Papa Pablo IV nos dio las armas para defendernos, porque ellos sabían que el anticristo podía ocupar el trono de Pedro. Están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder, y seales lícito en consecuencia a todas y cada una de las personas subordinadas a los así promovidos y asumidos, sustraerse en cualquier momento e impunemente a la obediencia y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas. Aquí lo más terrible es que esta misma bula dice que es imperioso es llenar la sede no debe de quedar vacante.
Si no hubiese sido por la apostasía de todos los que todavía hasta el día de hoy dicen es mi papá, ese hueco hubiera sido llenado. De hecho, los obispos de Ucrania, en un concilio, en un cónclave extraordinario después de lo ocurrido en el Vaticano con la Pachamama, eligieron a Vigano. Él no se ha pronunciado en sentido de decir soy el papá, pero sí ha asumido una actitud bastante papal. Pero continuemos. Su Santidad Pío V también lo sabía, que el sacrificio perpetuo iba a ser quitado en medio y en su lugar estaría la abominación de la desolación. Por eso escribe la Quo Primum Tempore con tal vehemencia. Y la cito. Obviamente solo son extractos. Pues bien, a fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las demás iglesias en adelante, y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se cante o se recite otra fórmula que aquellas conformes al misal editado por nos. Además, por la autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto también a perpetuidad de que en el futuro sigan por completo este misal y que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Del mismo modo, estatuimos y declaramos que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden, que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres les sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Mas si alguien se atreviere a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. ¿Por qué tal vehemencia? ¿Por qué a perpetuidad? Está muy claro, ¿o no? Cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo, ¿qué es la abominación de la desolación? Lo dice claramente Daniel. La eliminación del sacrificio perpetuo, lo dice 2 de Tesalonicenses 2. Las órdenes fueron muy claras, pero por si esto fuera poco, ya en nuestros tiempos, o en el siglo XX, los planes de la alta venta habían sido conocidos y dados a la iglesia. El cardenal Rampolla, secretario de Estado de León XIII, estuvo a punto de ser papa, siendo miembro de la auto fundada por Aleister Crowley, un satanista que se hace llamar la bestia. ¿Se dan cuenta por qué su santidad San Pío X estaba tan preocupado como para dictar el juramento antimodernista, la encíclica Pacente, Lamentabili y todo? Porque los veía dentro ya a punto de destrozar a la iglesia. Por si esto fuera poco, León XIII tuvo una visión que todos conocemos, por lo cual ordenó que en todas las iglesias, después de la Santa Misa, se rezaran 3 Aves Marías, la salve, una oración específica y el San Miguel Arcángel. Cosa que también quitaron los ocupas. Pero igual creó un exorcismo que era rezado por sacerdotes y fieles, y que en su parte medular podemos ver una profecía
que confirmaría lo que años antes había dicho Nuestra Señora en la Saleta. Y la cito: los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo. Han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más sagrado. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación, de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse la grey. Oh invencible Adalid, clama a San Miguel, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que la atacan y dale la victoria. Hoy ya nadie reza este exorcismo, pero debíamos rezarlo diario, sobre todo los sacerdotes debían rezarlo diario. Se podía haber dicho con más claridad que el trono pontificio estaría en manos de los más taimados enemigos de la Iglesia y que ellos abolirían el sacrificio perpetuo. Si a esto le añadimos lo que nuestro Señor nos advierte en Mateo 24:15, podemos confirmar que la Iglesia lo sabía y lo esperaba, pero también había provisto las armas necesarias para que nosotros, los católicos, que quisiéramos permanecer fieles, como Matatías en tiempos de los macabeos, supiéramos qué hacer. Ahora, después del concilio de apostasía, hemos visto cómo desde Roncalli se empezaron a elogiar las diferentes religiones y con Juan Pablo II se llegó al extremo de hacerse poner el sello hindú, venerar a los líderes de las falsas religiones, participar en cultos paganos, bebiendo lo ofrecido a los ídolos, pero cuyo acto más emblemático y que los sitúa en la comunión de los ideales de los masones es la reunión de Asís de 1986, la cual fue confeccionada tal como la diseñara el francmasón Corneloup en el 1800, no recuerdo exactamente la fecha. Citaremos lo que él dijo. Alrededor de un patio central, un arquitecto ha edificado el templo de todas las religiones. En el centro, en una cúpula que se abre al cielo, un pedestal muy simple. Sobre él, un rosal en flor que se impulsa hacia el cielo. Los hombres vienen a rezar en el templo de su elección. Después se mezclan unos con otros, aún con aquellos que no han rezado en ningún templo. Y todos juntos, sin sacrificar cualquiera que sea su fe ni sus creencias, comulgan en la admiración, el respeto del amor a la rosa, emblema de la vida. Es una vergüenza. Eso sucedió punto por punto en esta reunión idólatra convocada por el santo súbito. Si ustedes ven las fotos, ahí está el rosal. Y las reseñas periodísticas dan cuenta del Buda sobre el tabernáculo y de los budistas incensándolo. Otros dicen que se mataron pollos en el altar de Santa Clara, que se cubrieron las cruces y así un sinfín de profanaciones. Lo que no cabe en mi cabeza es entender cómo los jerarcas, los sacerdotes, los de a pie, el pueblo sencillo, no sintieron partir su corazón al contemplar semejante traición. ¿A qué grado había sido corrompido su fe? Pero eso no fue todo. Antes de la misma en Asís, nos narra Monseñor Lefebvre en una conferencia titulada Hacia el ideal masónico, dijo: ahora están a punto de instaurar la superreligión. ¿Tienen ustedes conocimiento de la reunión realizada el 27 de octubre pasado? Pues bien, no se trata de esta. Un mes antes de la reunión de Asís,
que presidiera Juan Pablo II, se realizó otra reunión, también allí presidida por el duque de Edimburgo, esposo de la reina de Inglaterra, en la cual se hallaban las 5 grandes religiones de la tierra. Dentro de la misma basílica, este infame llegó a decir: así se obtiene la gracia de tener unidas aquí las 5 grandes religiones de la tierra. Al fin ya no hay tapujos. Al fin se acaba una sola verdad religiosa. Al fin se suprime el escándalo cristiano de aquel hombre que vivió hace 20 siglos y pretendió decir de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta impresionante blasfemia, dice Monseñor Lefebvre, salió en los periódicos de ese tiempo y nadie dijo mi alma. Es dolorosísimo, es tristísimo para mí ver el daño tan terrible que se ha hecho en la fe de los fieles. Es una gran tristeza ver que aún ahora, casi 60 años después del concilio de apostasía y de esta gran traición cometida contra nuestro Señor Jesucristo y contra su iglesia, que los líderes de opinión que se sienten en non plus ultra de la ortodoxia católica y se llenan la boca diciendo somos el resto fiel, sigan llamando mi Papa e Iglesia Católica a la secta salida del Vaticano II, que se escindió de la Iglesia Católica al aprobar lo que había sido condenado por los papas católicos y condenar lo que había sido aprobado por ellos, aboliendo el sacrificio perpetuo y pisoteando la tradición. Por lo cual, para finalizar, solo leeré un extracto de un maravilloso libro. Solo leeré un extracto del conmonitorio de San Vicente de Lérins, para que entiendan los que aún no pueden. Regla para distinguir la verdad católica del error. Habiendo interrogado con frecuencia y con el mayor cuidado y atención a numerosísimas personas sobresalientes en santidad y en doctrina, sobre cómo poder distinguir por medio de una regla segura, general y normativa, la verdad de la fe católica de la falsedad perversa de la herejía, casi todas me han dado la misma respuesta. Todo cristiano que quiera desenmascarar las intrigas de los herejes que brotan a nuestro alrededor, evitar sus trampas y mantenerse íntegro e incólume en una fe incontaminada, debe, con la ayuda de Dios, pertrechar su fe de 2 maneras: con la autoridad de la ley divina ante todo y con la tradición de la Iglesia Católica. Sin embargo, alguno podrá objetar: puesto que el canon de las Escrituras es de por sí más que suficientemente perfecto para todo, ¿qué necesidad hay de que se le añada la autoridad de la interpretación de la Iglesia? Precisamente porque la Escritura, a causa de su misma sublimidad, no es entendida por todos de modo idéntico y universal. De hecho, las mismas palabras son interpretadas de manera diferente por unos y por otros. Se podría decir que tantas son las interpretaciones como los lectores. Vemos, por ejemplo, que Novaciano explica la Escritura de un modo, Sabelio de otro, Nonato, Eunomio, Macedonio de otro, y de manera diversa la interpretan Fotino, Apolinar, Prisciliano, Joviniano, Pelagio, Celestino y en nuestros días Nestorio. Es pues sumamente necesario, ante las múltiples y entrevesadas tortuosidades del error, que la interpretación de los profetas y de los apóstoles se haga siguiendo la pauta del sentir católico. En la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es lo verdadero y propiamente católico, según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de la palabra.
suceda que el deseo de ser breve a toda costa me haga dejar atrás cosas importantes. En el tiempo de Donato, de quien han tomado el nombre los donatistas, una parte considerable de África siguió las delirantes aberraciones de este hombre, olvidándose de su nombre, de su religión, de su profesión de fe, antepusieron a la Iglesia de Cristo la sacrílega temeridad de un solo individuo. Quienes se opusieron entonces al impío permanecieron unidos a las iglesias del mundo entero, y solo ellos, entre todos los africanos, pudieron permanecer a salvo en el santuario de la fe católica. Obrando así, dejaron a quienes habían de venir el ejemplo egregio de cómo se debe preferir siempre el equilibrio de todos los demás a la locura de unos pocos. Un caso análogo sucedió cuando el veneno de la herejía arriana contaminó no ya una pequeña región, sino el mundo entero, hasta el punto de que casi todos los obispos latinos cedieron ante la herejía. Algunos obligados con violencia, otros reducidos y engañados. Una especie de neblina ofuscó entonces sus mentes y ya no podían distinguir en medio de tanta confusión de ideas cuál era el camino seguro que debían seguir. Solamente el verdadero y fiel discípulo de Cristo, que prefirió la antigua fe a la nueva perfidia, no fue contaminado por aquella peste contagiosa. Lo que por entonces sucedió muestra suficientemente los graves males a que pueden dar lugar un dogma inventado. Todo se revolucionó, no solo las relaciones, parentescos, amistades, familias, sino también ciudades, pueblos, regiones. El mismo imperio romano fue sacudido hasta sus fundamentos y trastornado de arriba a abajo, cuando la sacrílega innovación arriana, como la nueva bellona o furia, sedujo incluso al emperador, el primero de todos los hombres. La herejía empezó a perturbar, trastornar, ultrajar toda cosa privada y pública, profana y religiosa, sin hacer ya distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Atacaba a mansalva a todo el que se oponía por delante. Las esposas fueron deshonradas, las viudas ultrajadas, las vírgenes profanadas. Se demolieron monasterios, se dispersaron los clérigos, los diáconos fueron azotados con varas y los sacerdotes fueron enviados al exilio. Cárceles y minas se colmaron de santos. Muchísimos arrojados de las ciudades anduvieron errantes sin posada hasta que en los desiertos, en las cuevas, entre las rocas abruptas, perecieron miserablemente, víctimas de las bestias salvajes y de la desnudez, del hambre y de la sed. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? Una sola: la introducción de creencias humanas en lugar del dogma venido del cielo. Esto ocurre cuando por la introducción de una innovación vacía, la antigüedad fundamentada en los más seguros basamentos es demolida. Viejas doctrinas son pisoteadas, los decretos de los padres son desgarrados, las definiciones de nuestros mayores son anuladas, y esto sin que la desenfrenada concupiscencia de novedades profanas consiga mantenerse en los nítidos límites de una tradición sagrada e incontaminada. Esto fue lo que pasó en el Vaticano II, pero siguen empeñados en negarlo. Ahora vamos a ver por qué permite Dios que haya herejías en la iglesia. Pero alguien dirá, ¿por qué Dios permite que con tanta frecuencia personalidades insignes de la iglesia se pongan a defender doctrinas nuevas entre los católicos? La pregunta es legítima y merece una respuesta amplia y detallada, pero responderé fundándome no en mi capacidad personal, sino en la autoridad de la ley divina y en la enseñanza del magisterio eclesiástico. Oigamos pues a Moisés, que él nos diga por qué de tanto en cuando
Dios permite que hombres doctos, incluso llamados profetas por el apóstol a causa de su ciencia, se pongan a enseñar nuevos dogmas que el Antiguo Testamento llama, en su estilo alegórico, divinidades extranjeras. Realmente los herejes veneran sus propias opiniones, tanto como los paganos veneran a sus dioses. Moisés escribe: si en medio de ti se levanta un profeta o un soñador, es decir, un maestro confirmado en la iglesia, cuya enseñanza sus discípulos y auditores estiman porque proviene de alguna revelación que te anuncia una señal o un prodigio, aunque se cumpla la señal o el prodigio. Ciertamente con estas palabras se quiere señalar un gran maestro de tanta ciencia que puede hacer creer a sus seguidores que no solamente conoce las cosas humanas, sino que también tiene la presciencia de las cosas que sobrepasan al hombre. Poco más o menos esto es lo que de Valentín, Donato, Fotino, Apolinar y otros de la misma calaña creían sus respectivos discípulos. ¿Y qué dice Moisés? Y te dice: vamos detrás de otros dioses que tú no conoces y sirvámoslos. ¿Qué son estos otros dioses? Sino las doctrinas erróneas y extrañas que tú no conoces, es decir, nuevas e inauditas, y sirvámosla, o sea, creámosla, sigámoslas. Pues bien, ¿qué es lo que dice Moisés en este caso? No escuches las palabras de este profeta o ese soñador. Pero yo planteo la cuestión: ¿por qué Dios no impide que se enseñe lo que Él prohíbe que se escuche? Y Moisés responde: porque te está probando Yahvé tu Dios, para ver si amas a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma. Así pues, está más claro que la luz del sol el motivo por el que de tanto en cuando la providencia de Dios permite maestros en la iglesia que prediquen nuevos dogmas, porque te está probando Yahvé para ver si le amas o no.